Esta es una producción de la comunidad hebrea, Casa de Restauración, y su director general, Joseph Gil Corona. Esperamos que esta sea de gran bendición para todos ustedes, porque nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Damas y caballeros, comenzamos. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Bienvenidos a este nuevo video. Esta es la segunda parte del video que se llamó Derechos Legales o Puertas que Abrimos. Estábamos hablando acerca de esos derechos legales que nosotros le hemos dado a espíritus degradados, a espíritus inmundos, a demonios, para que puedan traer manifestación de maldición a nuestra vida. Esas puertas que en nuestro pasado o hasta en el presente hemos abierto para que también ellos puedan llegar a maldecirnos, a nosotros y a nuestra familia. Pero bueno, hablábamos acerca de territorios que no debemos pisar, cosas que no debemos tocar, pero la pregunta es la siguiente: ok, pastor, ¿y cómo yo logro desautorizar, cancelar, desactivar o destruir esos derechos legales? Estábamos hablando que los enemigos trabajan a través de derechos legales, los demonios, y yo se lo voy a decir, hermano, por experiencia propia. Yo conozco un montón de personas que andan de congregación, de ministerio en ministerio, de siervo en siervo, porque no ven un resultado. Pero el resultado se va a ver cuando esas personas sepan ubicar la maldición que ellos tienen y la causa de esa maldición. Quieren que se vaya la consecuencia, pero sin dejar de estar ellos fabricando el porqué de esa maldición. O sea, quieren bendición, pero siguen en fornicación. Quieren bendición, pero continúan haciendo cosas que no se deben. Quieren bendición, pero continúan teniendo participación con brujería y con hechicería. Así no, hermanos. Entonces llega un momento en que yo le digo a ese hermano y a esa hermana: mira, yo ya no voy a poder orar por ti. ¿Por qué, pastor? Pues porque yo estoy llore y llore por ti, pero tú no quieres renunciar a estas cosas. Tú no quieres dejar ese pecado. Tú sigues participando de ese pecado. Tú sigues practicando ese pecado. Me acabas de confesar que todavía fuiste y que consultaste a este hechicero, a este brujo. Pues, pastor, es que entiendes mi desesperación. Sí, pero ¿cómo quieres ser libre de una maldición cuando tú estás abriendo las puertas de par en par para que seres y entidades vengan a maldecirte? Porque tienen un derecho. Tú piensas que eso es inocente, que te hace a ti inocente. Tú no eres inocente. Eso tienes que entender. Esa maldición está en tu vida y tú no eres inocente de ella. Tú has cometido y has dado derechos a los espíritus para que ellos puedan venir y manifestar maldición sobre tu vida. Maldición de pobreza, maldición de locura, maldición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo primero es que tienes que reconocer que el único culpable eres tú y que eres tú el único que puedes retirar esa maldición. ¿Ok? Entonces, hermanos, por favor, entendamos que la maldición es tiene una causa, y la causa nosotros la hemos creado, la hemos dado, pues, y por eso viene la maldición, ¿no? Entonces, número 1, lo primero que tenemos que hacer es ubicar la maldición. Número 2, tenemos que tener un corazón honesto y sincero para arrepentirnos de lo que hicimos ayer, de ese pecado que cometimos y que su práctica tiene una sentencia de maldición. Yo sé que es muy difícil, parece muy difícil. De hecho, yo acá en la congregación les repartía un manual, una hoja así grandísima, un libro como de 10 hojas, para las personas que eran ministradas y tenían ellos que ir tachando muchas prácticas. Hermano, yo no puedo repartir ese libro a todos. Le repartí ese libro a muchísima gente que en su momento yo, pues a través de ese libro les iba haciendo esa ministración. Pero usted lo puede hacer en su casa, porque yo le digo, yo hice mi ministración. En mi época yo nunca tuve un pastor que me ministrara así, y yo anhelaba, yo deseaba a alguien que me hiciera esa ministración, pero los pastores que tuve eran pastores que decían que todo esto es exageración, que todo esto ya con el puro hecho de ir a la congregación y bautizarme ya la vida estaba resuelta. Y la verdad es que no.
Entonces yo solito tuve que buscar esta ministración y yo la logré. Yo mismo tomé un cuaderno y empecé a escribir en mis tiempos de soledad, en mis tiempos de intimidad, en mi cuarto, todas las cosas que yo recordaba. Yo recuerdo que con mis cuates jugamos la ouija, fuimos a una casa de brujería, vimos unas películas diabólicas. Todo eso, todo el contacto que tuviste con brujería, hechicería, incluso hermanos que son padres, si llevaron a sus hijos con brujos y hechiceros cuando tu hijo era pequeño y se estaba muriendo, y en tu desesperación dijiste, pues no importa, que lo voy a llevar con la bruja de la colonia, con el curandero, con el hierbero, porque yo sé que es malo, pero mi hijo es primero, y lo llevaste a esos lugares, tienes que pedirle al Eterno perdón porque tú hiciste o llevaste a tu hijo a un lugar de brujería para pasarlo por fuego. O le hiciste un trabajo, mujer, a tu esposo porque lo amabas tanto, estabas tan obsesionada con ese hombre que dijiste, yo no lo puedo dejar, no se lo puedo dejar a la otra, así que yo voy a ir con doña fulanita para que me haga un amarre, para que me lo separe de esa otra mujer buscona. Y hiciste un trabajo, tienes que arrepentirte de eso. Eso lo hiciste y piensas tú que porque fue hace 15 años y nadie se enteró y ya no volviste a ver a la señora y ya te sentiste mal. Ahí tú ya dejaste eso en el olvido, pero las entidades después de 15 años vienen a cobrarte eso y por eso tu esposo está enfermo y está afectado, porque así trabaja el trabajo del diablo. El diablo pareciere que cura, pero no cura, enferma de otra cosa, maldice a la persona. Las mismas brujas acaban jorobadas, acaban enfermas, porque el enemigo cobra todo lo que supuestamente da. Entonces, tienes que ubicar muy bien la causa de esa maldición. 2, ya dije yo que son cosas también, pero 2, si son objetos, tienes que ubicar qué objetos. Todavía no entramos al estudio de los objetos. El tercer tema que viene ya es acerca de objetos. Ya vamos a empezar a ver objetos y vamos a empezar a ver imágenes aquí. Tú tienes que ubicar los objetos que en tu casa hay que son anatema. Hay objetos que te va a doler mucho tirarlos, pero hay que tirarlos, destruirlos de hecho. Yo a la gente la he llevado a que todos estos objetos sean puestos en una bolsa y que con un martillo los hagamos pedazos. Pero pastor, ¿y si se los doy a mi abuelita que a ella sí le gustan las imágenes? No le pases la idolatría a otras personas, no le pases las figuras de elfos, de demonios a otra persona. Y si los vendo, pastor, dice la escritura, no codiciarás el oro ni la plata de ellos, o sea, no codiciarás la ganancia que podrías obtener de ellos, porque entonces ese dinero que te den es maldito, es anatema igual. Ok, dice, sino que del todo los aborrecerás, del todo los despreciarás y los destruirás. Estas cosas tienen que ser con un martillo destruidas, porque mientras no sean destruidas, adentro de esas cosas van adheridos demonios. Escuchen bien, los espíritus inmundos se adhieren a cosas, se adhieren a paredes, se adhieren a estatuas, se adhieren a fichas, a anillos. Una persona que porta un anillo con símbolos satánicos, en ese anillo están adheridos espíritus. Entonces son cosas que tenemos y son objetos que se tienen que llevar a la destrucción. No se puede rescatar de ellos nada. Todo tiene que ser destruido y eso es muy difícil porque mucha gente me ha dicho, bueno, pues gracias por el tema, yo ahí veo eso. Eso me dice, no lo va a hacer, porque son cosas con las que está uno casado, uno está atado. Aún recuerdo un hermano que amaba mucho sus discos de música rock satánica, que me dijo, no, yo tengo debajo de mi cama la colección de todos esos grupos de rock y yo compraba los discos originales y están intactos, nunca abrí el empaque porque compraba yo el para oírlo y otro para colección y ahí están guardaditos y valen mucho dinero.
Le dije, abajo de tu cama, fíjate, ahí donde tú duermes, donde estás con tu esposa, donde tus sueños tienen que ser ministrados, debajo tienes los demonios. Porque hasta en las portadas de esos discos hay demonios dibujados por gente drogada, gente que se inspiraba por los demonios y dibujaban esas portadas. Muchas de esas portadas tienen signos y símbolos diabólicos, satánicos, invocando demonios, puestos el grupo de rock ahí puestos como triángulo con las manos así, y los tienes debajo de tu cama. Tienes que quemar eso, tienes que destruir eso, hacerlo polvo, hacerlo pedazos. No lo puedes. Pero pastor, es que, bueno, pastor, déjeme venderlo. Mira, yo no te voy a obligar nada porque yo expongo la palabra, no la impongo. Tú sabrás, pero yo te estoy diciendo que todo eso es maldición. Y que tú como Acán lo estás teniendo debajo de tu tienda. Y acuérdate que Acán le trajo muerte no solo a él. Tus hijos, ¿qué culpa tienen? Tus niñitos, ¿qué culpa tienen? Tu esposa, ¿qué culpa tiene? Tus hijos aman al Eterno, tu esposa ama al Eterno, pero por ti, Acán, tienes ahí la maldición. Ve lo que le pasó a Acán. Acán fue apedreado, él y toda su familia no tenía la culpa, y sus animalitos. Toda la casa sufrió las consecuencias de la maldición de Acán. Ah, pastor, pero es que, pastor, y hermano, siempre hay muchos peros. Entonces, la segunda cosa es que tenemos que ubicar objetos y vamos a tener que renunciar a muchos objetos. En el video que viene ya vamos a empezar a ver objetos que tienen que ver con objetos religiosos, objetos de cultura, objetos navideños, fotografías. Escuchen bien, fotografías que tenemos en nuestros álbumes de nuestro pasado. Hay que destruir fotografías que son evidencia de que estábamos nosotros en templos paganos, disfrazados en Halloween, borrachos. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque esas son evidencias de nuestro pasado. Son evidencias que al enemigo le dan un derecho de decir, mira, aquí hay una foto donde tu hijo estaba disfrazado del diablo en un Halloween. Y tú tienes esa foto porque conservas la diversión de tu niñito, verlo ahí del diablo, pero para ti es diversión, para nosotros es el derecho legal de maldecirlo. Por eso vamos a aprender eso, mis amados, ¿ok? Y bueno, miren, ¿qué se hace? Cuando nosotros ya ubicamos que tenemos esos objetos se tienen que llevar a un patio, los vamos a tener que destruir con un martillo y tirarlos a la basura. Cuando se tiran a la basura ya no los puede recuperar nadie porque ya están destruidos, ya no sirven. Si tú tiras ídolos o tiras objetos en su estado sin destruirlos, sin hacerlos pedazos, pues las personas que los encuentren los van a rescatar y estás tú pasando idolatría a otras personas, ¿no? Pasando cosas paganas. No pases a nadie estas cosas. No, es que tengo un amigo que va a valorar esto, mejor se lo doy a él. No le pases la maldición a otra persona. Pues si no se trata solo de sacarlo de tu casa y te vale a quien le llegue. No, tienes que pensar en que la otra persona también va a tener esa maldición. Entonces no le pases maldición a nadie. Y entonces lo que se hace es que se destruye. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Cuando nosotros recordamos esas cosas que hicimos en nuestro pasado, inmediatamente tú vas a tener que estar de rodillas y vas a tener que decirle al Padre Celestial, Padre Celestial, yo recuerdo aquel día cuando andaba en el parque y una bruja vino y me leyó la mano. Yo participé del pecado que dice tu palabra, no consultéis a los agoreros, a los adivinos. Yo participé aquel día cuando la ouija. No me recuerdo la fecha, no recuerdo la casa, pero recuerdo que fue un día que yo lo hice. Perdóname por haber practicado ese pecado. Hermano, cuando los demonios empiezan a escuchar que tú estás pidiendo perdón de ese pecado, los demonios van a enojarse mucho. ¿Por qué? Porque, mira, te voy a decir cómo es la vida. La vida nuestra, el alma nuestra, haga de cuenta que esos demonios dentro, esos poderes de maldición, están agarrados a esos ganchitos que son las cosas y las puertas y los derechos que nosotros les hemos dado. Son ganchos donde ellos están agarrados. Pero en el momento que tú te arrepientes, ese gancho se sale de tu vida y ese espíritu o esa maldición que te estaba destruyendo se va junto con el ganchito que estaba anclado a tu alma. En ese momento ese ganchito es quebrantado, es roto.
y la maldición que estaba agarrada a ese ganchito o el espíritu no tiene más de dónde agarrarse porque ya se efectuó el perdón. Se va. Pero inmediatamente cuando tú pides perdón vas a decir así: y ahora yo le hablo a todo espíritu que por haber yo participado de ese pecado le di el derecho de venir a maldecir mi vida. Ese espíritu que entró a mí, que maldijo mi alma, maldijo mi vida, mis finanzas, mi ser, mi felicidad, y le digo que ya no hay delito porque ya me arrepentí de él. Lo presenté al Eterno y el Eterno, por la sangre del Cordero, me perdona. Entonces le ordeno a todo espíritu con sus maldiciones que se largue de mi vida. Renuncio a esas maldiciones y abro la puerta para que se largue. En el nombre de Yeshua se va con las maldiciones que ha manifestado para traerme destrucción, ruina, en nombre de Yeshua. Y ahora cierro la puerta en esa área para que no vuelva a regresar y no vuelva a entrar ninguna maldición. Se abre la puerta para echarlo fuera, se cierra la puerta y vamos a ir cerrando puertas. Fíjate que te voy a decir una visión que se tuvo hace tiempo. Hace tiempo se tuvo la visión de un alma. Yo predicaba y le decía al Eterno: ¿cómo es el alma de los seres humanos, Padre? Porque tenemos que hablar de la liberación del alma, hermanos. Hablar del alma es muy complejo, ¿eh? El alma no solamente es un cuerpo dentro de nosotros y ya no. Y el Eterno mostraba en esa visión que el alma es como un edificio. Fíjate, un edificio que tiene muchas habitaciones. Y en esa visión se veía un guerrero con una espada que iba entrando a puerta por puerta, y en cada puerta o en cada habitación se encontraba un ser. Y en esa visión el guerrero entraba con la espada y peleaba con una fiera que estaba dentro de esa habitación y no se quería salir la fiera. Y el guerrero ponía el escudo y la espada y la fiera atacaba, y de verdad, hermano, que una guerra terrible, una guerra espiritual terrible en la visión. Pero al final el guerrero lograba sacar a la fiera y la fiera volaba y se iba. Y en ese momento el guerrero prendía una antorcha, iluminaba la habitación y decía el guerrero: una habitación limpia y conquistada. Cerraba la puerta, ponía candado y decía: me faltan las siguientes habitaciones. Y en las habitaciones había fieras en cada una. Así es el alma. Por eso nosotros vamos a ir limpiando el alma de maldiciones. ¿Cuántas fieras no habrá dentro? Y cuando digo fieras no hablo meramente de demonios, hablo de maldiciones. Hablo de esos traumas, porque quiero decirle que muchos de los miedos que tenemos, muchos de los traumas, muchas de la mala suerte, el perfil bajo, son maldiciones que están ahí por una causa. No nos va bien en el amor. De repente dice usted: pues ¿qué me está pasando? No soy feliz con nadie. Conozco a alguien y me deja, me abandona. Siempre terminan engañándome. Siempre me encuentro golpeadores, dice la hermana. Siempre gente que juega conmigo, que me golpea, que me quita mi dinero. ¿Qué pasa? Varones que nomás no encuentran a la esposa idónea. Hermano, tenemos inclinaciones al adulterio. Entonces es por eso que nosotros vamos a tener que ir echando fuera del alma muchas fieras. Y esto es paso a paso. Yo no le voy a decir que mi liberación que yo tuve la hice en un día. Yo diario me postraba y me tomaba unas 2 horas para ir echando fuera estas cosas, y cerraba las puertas y al otro día seguía. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de demonios, estoy hablando de maldiciones que estaban en mi vida. Bueno, con decirte que yo todo lo hice por escrito. Tomé una libreta y yo fui escribiendo: renuncio al pecado tal, renuncio a la práctica tal, incluso, hermano, fornicaciones. Entonces se tiene que trasladar uno y decir: Padre, a los 11 años tuve un encuentro con esta personita y tuvimos contacto.
No pasó nada, pero ahí se gestó un pecado. Y la palabra dice que la fornicación tiene una consecuencia. Y entonces ustedes tienen que presentar eso y pedir perdón para que vayamos liberando el alma de todas esas cosas que se deben. Incluso esposos, a veces tú tienes que pedirle perdón a tu esposa porque en su momento tú te casaste con esa mujer porque la regaron, porque cometieron el error y no se cuidaron y ya venía un niño. Y entonces pues se casaron por el niño. Pero ya conocieron del Eterno, hoy vives con ella, son muy felices, pero tú tienes que llegar con ella y decir, mi amor, perdóname porque no te respeté, porque yo debía haber cuidado. Yo no debía haberte llevado hasta ese lugar, a ese extremo de que pecáramos. Entonces te falté al respeto y yo debí respetarte, debí haber hecho las cosas bien. Son cosas, hermano, que se tienen que corregir hoy, se tienen que ir poniendo en su lugar. Por eso este camino es un camino de peregrinaje, es un camino de ir poniendo las cosas en orden. Bueno, cuando tú empiezas a pedir perdón al Padre por todas esas cosas practicadas, tú también vas a decirle a los entes, les vas a hablar a esos entes, porque yo así les hablé. Ordeno a toda entidad que entró en mí fuera con sus maldiciones. Ya no hay donde se agarren porque ya pedí perdón, porque ya presenté al Eterno ese pecado y el Eterno me perdona. Dice su palabra que si confieso mi pecado y me aparto, Él me perdona. Así que fuera, y se fueron. Yo sentía cómo se iban y cómo se iban enojados porque, hermano, estaban dejando un cuerpo. Y yo soy un testimonio, hermano, viviente de que yo vi bendición después de esta ministración. Una bendición que hasta hoy la veo. En mi mente, cero complejos, muchas cosas se corrigieron en mi vida y sigo yo todavía ministrando, porque todavía vivimos en la tierra y de repente, hermano, cometemos cosas que tenemos contacto con cosas que no deberíamos. Pero el Padre Celestial nos lleva de triunfo en triunfo. Entonces, esto se tiene que hacer. Yo veo hermanos que en las mañanas piden y a veces digo, Padre, cómo me dan ganas de ministrar a mis hermanos y decirles que quizás la causa de su situación económica o de sus males de enfermedad, pues es porque alguna maldición fue puesta. Hay maldiciones que también son puestas por alguien. Alguien nos maldijo. Fíjate, las causas de maldiciones por desobediencia, por pecados practicados o porque alguien nos puso una maldición, una bruja, un hechicero, un familiar, un trabajo o simplemente una persona que nos odia profirió, decretó una palabra de maldición para nosotros. ¿Por qué? Porque escúchenme, si son efectivas las bendiciones, si son efectivas, por ejemplo, dice la palabra, todo el que te bendiga yo lo bendeciré. Todo el que te maldiga lo maldeciré. Si dice la palabra que en el decreto de bendecir a alguien, es real, o sea, es real eso, cuando nosotros decretamos bendición, el Padre bendice, entonces lo mismo funciona al revés. Cuando alguien decreta maldición, también la maldición se hace ahí presente. Hay muchos hermanos que sacan un texto donde dice el texto que para el pueblo del Eterno no hay agüero, no hay brujería, no hay hechicería, pero bueno, hay que ver para qué pueblo. Para el pueblo que camina en obediencia, para el pueblo que camina en rectitud, no para el pueblo nomás que dice soy pueblo del Eterno y anda haciendo cosas que no. Ese texto lo dijo Balaam, esa palabra se la dijo Balaam a Balac. Balac quería maldición para el pueblo del Eterno, pero Balaam le dijo, no puedo porque no hay agüero, no hay brujería, no hay hechicería para el pueblo del Eterno. Pero usted va a ver en la historia más adelante que sí les llegó la maldición, pero no fue porque se decretara con la boca, sino porque el pueblo de Israel dio lugar a una práctica. Empezaron a tener fornicación y empezaron a irse con mujeres y adorar a los ídolos de estas, y entonces entró la maldición. Se volvieron anatema.
y fueron maldecidos. Entonces, hermano, se presenta ante el Eterno el pecado, la falta, y se pide perdón y se echan fuera esas situaciones, ¿no? Yo lo hice en una libreta, apunté todas mis faltas, todos los pecados que cometí, y también ahí puse en la hoja. Escucha lo que puse. Padre, hoy yo presento mi vida, mi futuro, mi presente, mi nombre, quién soy. Te pido perdón por todos los pecados y participaciones que en mi pasado tuve y que son consecuencia de las maldiciones. Hoy he limpiado mi alma de toda práctica. Aunque no lo creas, muchas cosas pedí perdón. He ahuyentado de mi vida, he corrido de mi vida a esos seres y sus maldiciones depositadas en mí, y soy libre. Y hoy, y puse la fecha, tal día, hoy presento este documento legal ante ti como la muestra de que yo quedé libre de maldiciones, libre de los derechos legales. Soy un hombre libre para ser feliz delante de ti. En ese momento, hermano, sentí del Eterno tomar un poco de aceite y me ungí. Me consagro a ti. Soy limpio y soy para ti. Y ese aceite que quedó en mi palma lo puse así en la hoja. Y aquí está en la hoja plasmado el aceite con el que me ungí. Y mire, la hoja quedó así con una marca de aceite bien bonita, con mi mano. Y entonces ese documento lo hice rollito, le puse moñito y lo guardé. ¿Por qué? Porque esa es una evidencia de que yo quedé libre, de que fue un trabajo que yo hice en mi vida para el Eterno. Y por supuesto, no le voy a decir, ya hermanos, desde ahí yo ya... No, cada día hay que ir verificando nuestro caminar, limpiando nuestros pies. Acuérdense, Kefa le dijo a Yahshua, no quiero que limpies mis pies, mejor báñame todo. Y dijo Yahshua, no, porque ya estás limpio. Lo que vas a necesitar que limpiemos siempre son tus pies, porque los pies son nuestro caminar diario. ¿Ok? Y bueno, mis amados, vamos a aprender entonces cuáles son esos objetos que tenemos que ir deshaciéndonos de ellos, objetos de maldición, objetos que tenemos que ir retirando de nuestra vida. Y pues en el próximo tema aprenderemos acerca de esto. Prepárense todos, tengan listo pluma, lápiz, cuaderno, para que vayamos limpiando. Y quiero decirles lo siguiente, alguien por ahí dijo, es que tenemos que limpiarnos de estas cosas para ser santos. A ver, escúchenme. El tema no es meramente limpiarnos para ser santos, el tema es limpiarnos para no estar en maldición. Porque estas cosas están trayendo maldición al pueblo, los están estorbando, los están deteniendo, los están pausando. Y pausando a sus niños que están creciendo. Entonces lo que el Eterno quiere es que seamos libres de toda maldición. Eso dice la palabra, libres de toda maldición. ¿Ok? Bueno, vámonos al tercer tema y que el Padre Celestial nos ayude. Bendiciones para todos. Gracias por haber escuchado este tema. Yo les quiero suplicar, hermanos, que por favor nos apoyen con su like. Apoya estos videos porque... para que podamos seguir haciendo este trabajo con gozo, con ánimo, con gusto, compártelos a otras personas. Y también si usted tiene la necesidad de preguntar algo, puedes preguntarlo ya sea en los comentarios de aquí de YouTube o en el WhatsApp o en el correo electrónico que está apareciendo. Bueno, el WhatsApp aparece en la descripción del video. Ahí vamos a poner el WhatsApp para que tú nos mandes tu consulta. Y en el tiempo que podamos te responderemos, ¿ok? Bueno, apóyenos por favor con su like y que el Padre bendiga también a las personas que envían una siembra para que el ministerio siga adelante y para que sigamos grabando este tipo de videos y sigamos haciendo este trabajo. Que el Eterno los bendiga, los guarde y nos vemos en el próximo video.